En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos una semana más a En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Sandra Sánchez, redactora de Finanzas y Mercados, y hoy está aquí conmigo Pablo Bernal, responsable de Vanguard en España. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muchas gracias por invitarme. Vanguard es la segunda mayor gestora de fondos del mundo, con más de 12 billones de dólares gestionados. Está especializada en gestión pasiva y es la firma con más dinero en fondos indexados y ETF de todo el mundo. En España, Pablo, sois casi unos recién llegados, porque Vanguard aterrizó el año pasado en nuestro país y aunque ya erais de sobra conocidos en el mercado, ya contáis con un patrimonio superior a los 18.000 millones de euros. ¿Qué tal se está dando el arranque del negocio en España, Pablo? Muy bien, Sandra. Quiero decir que estamos muy contentos, todo el equipo de Vanguard, de la recepción que hemos tenido en el mercado español. Fue hacia finales del año pasado que abrimos la oficina en Madrid. Tenemos un equipo de 8 profesionales atendiendo siempre a inversores institucionales y profesionales. No atendemos directamente al inversor minorista, hay que decirlo, sino lo hacemos a través de intermediarios como son los bancos y demás. Entonces, pues nada, decir que la inversión indexada en España está, si bien ya un tanto consolidada, con mucho espacio de crecimiento todavía, y es de ahí que hayamos podido capturar bastantes flujos en nuestros productos, que en su mayoría son indexados. España es un mercado en el que hay una cantidad ingente de dinero paralizado en depósitos que ni siquiera ofrecen remuneración, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que es más un reto para vosotros o una oportunidad? Totalmente es una oportunidad y como bien dices, no solamente en España, pero aún más pronunciadamente en España. Dentro de Europa hay mucho que está sentado en ni siquiera en depósitos que remuneran, ¿no? Simplemente en depósitos a la vista que no están generando ningún tipo de retorno para el inversor. Yo digo que el español es un gran ahorrador, pero no es tan buen inversor. Siempre busca lo seguro, entre comillas, que lo seguro no necesariamente es estar en efectivo, porque como sabemos ese dinero puede perder el valor en el tiempo contra la inflación. O le gusta también comprar bienes raíces. Sabemos mucho el típico piso para alquilar, la plaza de garaje, y eso, pues bueno, si bien puede ser una alternativa, no es todo. Así que creemos que hay mucha oportunidad para que los inversores españoles participen cada vez más en los mercados financieros, en los mercados de capitales, y bueno, puedan tener un mejor retorno, un mejor rendimiento y por ende, pues lograr sus objetivos financieros, sea un retiro más digno, sea pagar la educación de sus hijos, cualquiera que sea. Vosotros con vuestra gran oferta en gestión pasiva, que son fondos indexados que copian lo que hacen los grandes índices de bolsa o los grandes índices de renta fija, ETFs, fondos cotizados, ¿crees que estos puede ser la manera adecuada de comenzar a invertir para esta gente que decíamos que tenía el dinero absolutamente parado en un depósito? Quizás vale la pena remontarnos un poco qué es la indexación. Uh-huh. La indexación es, en lugar de intentar batir a un índice de mercado como puede ser el S&P 500, el IBEX 35, cualquier otro índice como el FTSE All World que cubre todas las acciones del mundo, en lugar de intentar batir con una estrategia activa de inversión ese índice, es simplemente darle al inversor la posibilidad de invertir en ese índice y obtener esos resultados. Claro, con algún coste asociado, pues estos fondos tienen una comisión de gestión. Pero cabe decir que por la simplicidad, lo sencillo que puede llegar a ser gestionar una cartera de manera pasiva o indexada en lugar de manera activa, los costes asociados a la gestión indexada suelen ser mucho menores, en órdenes de magnitud. Y eso hace que todo lo demás constante, el inversor se quede con una parte mayor de sus retornos. Habiendo dado este contexto, te diría que por lo sencillo, simple que es de entender, por lo barato, con costes muy bajos, que es la inversión indexada en general, habrá algunas excepciones, es el vehículo ideal para un inversor minorista que está buscando transicionar justamente de ser un ahorrador que quizás tiene en su cuenta 10,000, 30,000, 50,000 euros y no sabe qué hacer con ellos,
pues para ponerlo a trabajar en los mercados de capitales. ¿Crees que se puede cuantificar de alguna manera cuánto más rentable a largo plazo, no sé, por ejemplo, en un periodo de 10 años, puede ser haber invertido en gestión pasiva frente a haber invertido en un fondo gestionado activamente por un profesional? Pues mira, una manera de verlo es en qué, digamos, espectro de desempeño se encuentran los fondos de Vanguard, que como ya decía, son predominantemente indexados. En un periodo de 10 años, estamos en el 90 percentil de desempeño o de retorno, aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en el 10% de los fondos en promedio que mejor se desempeñan. Y no es porque, de nuevo, queramos batir al mercado. Es simplemente porque tenemos costes más bajos, en general, que nuestros competidores de gestión activa, por ejemplo. ¿Tienes idea de qué diferencia de costes puede haber entre un fondo de gestión pasiva, un fondo indexado y un fondo de gestión activa gestionado por un profesional? Pues mira, podemos utilizar el mercado estadounidense, el mercado americano como un ejemplo y ahí te diría que los fondos que gestiona Vanguard en promedio cobran un 0,07%, 7 puntos base, mientras que la industria de fondos en promedio cobra 0,44%. 44 puntos base. Es una diferencia abismal. ¿Y qué pasa? Que como ya decía anteriormente, todo lo demás constante, a menor coste, mayor rendimiento. Es un poco como empezar una carrera de 100 metros planos, 5 o 10 metros atrás. Por más que seas Usain Bolt, es difícil que vayas a poder alcanzar a tu contrincante. O es como empezar un partido de fútbol perdiendo 1-0. ¿Qué te has encontrado en España cuando me decías que vuestros clientes finales no son los inversores minoristas, pero hablando un poco del inversor, del pequeño inversor, ¿qué te has encontrado? ¿Qué perfil ves? ¿Cómo ves que están aceptando los fondos? Pues creo que hay una adopción de indexación importante tanto a nivel inversor institucional como a nivel inversor minorista. El inversor minorista que le gusta hacerlo directamente está cada vez utilizando más estas plataformas digitales de inversión que existen allá afuera, tanto en aquellas que tú puedes hacerlo directamente como puede ser MyInvestor, Trade Republic, N26, etcétera, como aquellas que tienen un componente de asesoramiento o aún más de gestión discrecional, como lo son, por ejemplo, Indexa Capital o Finicens, que son plataformas que te permiten acceder a los mercados a una gestión profesional de manera muy económica, pero gestionada por profesionales, si es que tú no quieres hacerlo. También hemos visto que el inversor institucional, un poco más hablando de la banca, hablando de los planes de pensiones, de las aseguradoras, están utilizando la inversión indexada para hacer productos de inversión de largo plazo para sus inversores. Combinan ETFs o fondos índice en la gestión discrecional de cartera, en los fondos de fondos o para gestionar sus pensiones de largo plazo. ¿Y cómo se puede diversificar una cartera de fondos indexados? Bueno, hoy en día es algo que se puede lograr de manera bastante sencilla. La diversificación creo que es clave para cualquier cartera, es por donde debe de empezar un inversor. Y sobre todo creo que en España es aún más relevante. La diversificación hoy en España tiende a ser baja porque muchos, como ya decía anteriormente, están invertidos, por ejemplo, en bienes raíces. Y esto hace que estén demasiado concentrados en un solo activo, en una buena parte de su patrimonio. De ahí que sea importante que el resto de su patrimonio lo inviertan, por ejemplo, en mercados globales, mercados fuera de Europa, incluso en Estados Unidos, en Asia, en mercados emergentes. Y bueno, los ETFs, los fondos índice, son vehículos idóneos para hacer esto. Piensa que, por ejemplo, en nuestro caso, un ETF como el FTSE All World, que es un ETF que invierte en acciones de todo el mundo, mercados desarrollados y mercados emergentes, tiene más de 3,000 acciones en cartera. Con una sola compra, un solo título de un ETF que estés comprando, te estás exponiendo a prácticamente todo el mercado invertible del mundo. ¿Es ese vuestro producto más demandado? ¿Qué es lo que más os suelen pedir? ¿Invertir en todo el mundo a la vez? ¿Invertir en Estados Unidos, en Europa, en un país concreto, en un sector?
Tenemos un poco de todo. Sin duda, nuestros fondos o ETFs insignia son, por ejemplo, este que ya mencionaba, FTSE All World, que te permite invertir en las acciones de todo el mundo en un solo fondo, en un solo ticket. Pero también el S&P 500, sin duda es quizás el fondo, el ETF por el que más somos conocidos. Tenemos también de equity, de acciones, europeo. Y así te puedes ir un poco más granular, ¿no? Acciones japonesas, por ejemplo, y tal. Pero sí que vemos que los grandes bloques de construcción de carteras como estos que mencioné son los más populares. Ujú. Ahora, también tenemos ETFs y fondos índice de renta fija, que la renta fija es un componente crucial de una cartera de inversiones. Y ahí puedes encontrar desde bonos de todo el mundo, bonos europeos de gobierno o corporativos, por ejemplo, que te dan un poco más de retorno. Digamos que el menú es amplio. Vanguard tampoco suele ser un proveedor que tenga cientos y cientos de fondos. Buscamos, en cambio, dar pocos fondos de mucha calidad y muy bien diversificados. Otro ejemplo que me gustaría resaltar son los fondos que llamamos Life Strategy o estrategia de vida, que son ETFs que combinan ya una cartera de inversiones en sí mismo. Son una cartera de inversiones en sí mismo. Incluyen activos de renta variable y de renta fija en distintas proporciones, que un inversor fácilmente puede elegir de acuerdo a su perfil de riesgo. Desde un 80% en acciones para aquellos que son más arriesgados o que tienen un horizonte de inversión de mayor plazo, hasta aquel que solo tiene 20% en acciones y 80% en renta fija para un inversor más conservador. Una cosa que no hemos hablado es desde qué mínimo en euros se puede invertir en vuestros fondos. Es una gran pregunta, Sandra, porque sin duda que las inversiones muchas veces asustan al inversor y decimos, bueno, necesito tener miles o cientos de miles de euros incluso para poder acceder a los mercados. La realidad es que hoy en día con las plataformas digitales de inversión, con estos neobrokers o incluso con los brokers y jugadores tradicionales, Sí, con los bancos tradicionales, el BBVA, Santander, el Caixa, etcétera, se puede acceder a comprar ETFs desde muy poco, desde a veces €1. Vamos, es que hoy es muy fácil. Desde tu móvil puedes abrir una de estas cuentas y en minutos estar ya comprando ETFs que son, de nuevo, algunos de ellos muy sencillos, muy simples, que son para cualquier tipo de inversor, no necesariamente para el inversor sofisticado que conoce demasiado. Cambiando un poco de tema y centrándonos un poco en la actualidad, están los mercados muy revueltos con la escalada del conflicto bélico en Irán, las dudas que hay alrededor del crédito privado y el auge de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando? A ver, sin duda estamos en un momento, pues, donde hay muchas cosas pasando. Pero no es la primera vez ni la última. Creo que cada vez que he hecho una de estas entrevistas hay algo sucediendo que a lo mejor la prensa o el inversor está pensando que va a cambiar cómo funcionan los mercados. La realidad es que hoy, al igual que ayer y al igual que mañana, la clave es estar muy bien diversificado y sobre todo mantenerse invertido, mantener el rumbo, no apanicarse y vender. Al contrario, si el mercado te da una corrección de 10%, pues es como si vas al supermercado y ves alguna oferta, pues quizás compras un poco más para el futuro. Hay que verlo como una oportunidad. ¿Pero qué está pasando? Pues sí, que los precios del petróleo apretados arriba de $100 incluso, pues que está generando en el un poco mediano plazo inflación. Y eso tiene muy preocupado sobre todo a los gobiernos europeos, a Japón, que están más expuestos al petróleo de fuera. Y bueno, si continuamos viendo precios del petróleo, probablemente la inflación no ceda y eso haga replantearse a los bancos centrales una bajada de tasas, de tipos, perdona, que a veces me cuesta la traducción No te preocupes. del mexicano al castellano, pero bueno, los tipos, vamos, hasta ahora el escenario base, hasta antes del conflicto bélico, era que los bancos centrales estaban buscando una oportunidad para bajar tipos, ¿no? El Banco Central Europeo lo había un poco ya adelantado. Ahora la realidad es que no, que pues bajada está un poco ya fuera de la mesa
Incluso se habla de que la Fed de Estados Unidos pueda subir tipos, también porque, pues sí, lo sensible que es la economía americana a precios de petróleo, de combustible altos, eso es importante. Como gestora, no sé si habéis cambiado las recomendaciones que podéis hacer a clientes o los mensajes que lanzáis al mercado en estos últimos días. ¿Habéis rotado algo? No, creo que muy en línea con nuestra filosofía. El mensaje sigue siendo el mismo: mantener el rumbo, mantenerse invertido, no tratar de hacer timing de mercado. Perdona la palabra en inglés, pero bueno, es muy difícil encontrar el punto de entrada, ¿no? Y en cambio, si te quedas esperando, expectante para encontrar una corrección de mercado, te puedes perder de un alza importante. Entonces, el mensaje es el mismo, es más bien conductual: mantener el rumbo, mantenerse invertidos, rebalancear, es decir, si tu ponderación en renta variable ha caído, pues comprar un poco más. Ese es el mensaje que mandamos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos por escucharnos. Esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión que dirige Amparo Polo y realiza Tamara Vázquez.